Saludos, buenas noches. Miren, mis queridos seguidores, mi querido pueblo dominicano, Veragua y todos. Quise venir con este video, ¿sabe por qué? Para mi estimado y hermano, un hombre humano, un hombre sensible, que es nuestro presidente Luis Abinader. Como cada quien, no todo el mundo se siente bien con un gobierno, porque no a todo el mundo se le puede complacer. Pero para tener un buen gobierno, usted necesita hombres de pantalones apretados al lado suyo, hombres de responsabilidad y que ejerzan la verdad y que quieran trabajar con la misma mentalidad que tiene un gobierno de la magnitud de Luis Abinader. ¿Qué problema nosotros tenemos? Que yo lo observo y yo lo miro y yo sé que mi presidente va a ver este video. Es que el señor presidente de la República, Luis Abinader, a mí como alcalde me ha respondido todas las veces que yo le he preguntado: señor presidente, necesitamos esto, señor presidente, aquí, y yo llamo a un ministro, le escribo y nunca en la vida te contesta. Y tú te das cuenta que vieron los mensajes y todo y no te responden la llamada. Aquí hay ministros que se ponen aquí en este país, y lo ha puesto mi presidente Luis Abinader, que usted se da cuenta cuando lo ponen con el nombre y se da cuenta cuando lo quitan, que jamás en la vida usted lo vuelve a ver. Los cargos públicos es para usted ejercer, para usted funcionar, para ponerlo a funcionar, para usted dar a conocer al pueblo que en verdad, para qué ese ministerio, para qué esa dirección. Pero si usted no sirve para eso, no me haga quedar mal al presidente, porque si usted no sirve como ministro ni como director, quítese de ahí. ¿Sabe? Miren una cosa, Roberto Fulcar, amigo mío, vino a mi casa aquí a Veragua, Roberto Fulcar, que estaba en educación. Y desde que entró en educación jamás en la vida me cogió un teléfono. Jamás en la vida Roberto Fulcar me cogió un teléfono. Entonces, ok, pero yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo dice ahí? Roberto Fulcar bloqueado. A mí no me interesa hablar con él porque ya no está. Si él a mí me contesta por lo menos que le iba a hablar de unas escuelas, de unos problemas que había aquí en Veragua, está bloqueado, porque nunca me cogió un teléfono. Del INE Sesión, un amigo mío desde el PRD que estuvimos atrás, nunca me respondió un mensaje. Del INE Sesión, bloqueado del teléfono. Para que vean los ministros que ustedes tienen que hacer y ejercer y estar con la gente cuando ustedes lo ponen ahí. Ustedes tienen que trabajar con la gente cuando ustedes lo ponen. Yo el funcionario, estoy esperando que me quiten 2 o 3 funcionarios de ahí para darle una bloqueada el primer día que salgan de ahí, que jamás en la vida tengan un contacto conmigo. Porque a lo mejor yo sigo, porque yo soy humilde y estoy con la gente pobre y voy a seguir escalando. Pero ustedes, los que se ponen arrogantes cuando llegan a una dirección, a un ministerio, van para atrás. No vuelven jamás en la vida y nadie lo quiere ver. Entonces le pongo este ejemplo, ¿sabe por qué? Porque nuestro presidente tiene mucha gente que ejerce una dirección, que a lo mejor ellos colaboran ahí o no se sabe qué es lo que ellos hacen en esa dirección. Pero tú no ves nada. Tú te metes hasta las redes sociales de ellos para ver qué es lo que están haciendo y ni lo publican. Un ejemplo, aquí nosotros hemos ayudado gente con madera, buscamos zinc. Y yo he hecho solicitudes de madera, solicitudes de zinc, solicitudes de tabla, de vivienda. Y nada, ni me responden, ni medio. Nada más me dicen el primer día porque creen que no es para uno solicitarle cosas. Saludos. Y ya. Hasta ahí llegó esa conversación. Yo quisiera que a mí, no es más, yo no voy a decir para que no vean este video de arrogancia, pero yo les voy a decir a los ministros y al señor presidente: un gobierno se hace con un presidente bueno, pero el gobierno llega al 90%, al 99% de una ejecución firme y buena, teniendo directores, ministerio, gente que sepa responder. Aquí hay ministerio y aquí hay dirección, que en verdad usted lo ve a esa gente, que usted lo ve aquí, que lo ve allí. Usted tiene que dar la cara siempre, y más si usted está en la política, para poder lograr lo que uno entiende. Pero señor presidente, esta gente que usted ve que no le contestan un teléfono a un alcalde, que no le contestan a un diputado, que no le contestan a un senador, que no se dejan ver de nadie, esa gente quítelo, póngalo a otra prueba, porque lo más fácil es usted llegar. Porque usted lo que tiene que tener su asistente, a una dirección o un ministerio, usted lo que tiene que tener un equipo de trabajo. Y si usted llega a ese equipo de esa dirección o ministerio y usted se siente acorralado, amplíe eso y ponga más responsabilidad para que su ministerio pueda llegar a donde debe de llegar. Pero aquellos que lo que hacen es sentarse en una silla y andar con 20 sirenas atrás y creer como que ya son un presidente o que son Dios, y que a veces se creen hasta más que Luis Abinader,
Olvídense que ustedes lo que están es fracasados. Y si el señor presidente ve este video, presidente, esa gente que no sirven, que están a su lado, no olvídese de eso. Los compromisos políticos se hacen con aquellos que en verdad quieren trabajar. Los compromisos se hacen con aquel que quiere dar la cara a los pueblos y a la gente humilde y a los pobres. Los compromisos se hacen con la gente. Estamos malos de la gripe, de eso anda. Con aquellas personas que en verdad quieren ejercer una función para que la gente, en verdad, quien lo necesite, ahí estén. Así es que aquellos funcionarios que no sirven, que yo le he escrito, estoy esperando que me lo quiten de ahí para bloquearlo también. Para bloquearlo y que jamás en la vida a mí me escriban ni que me llamen. Y que donde tengan una reunión, yo paso por ahí, si me invitan yo ni pasar. Para que aprendan que la política, que cuando ustedes no se comunican con un senador, con un diputado, con un alcalde, para que aprendan que la política es para función y funcional. Y ustedes saben el refrán que decía José Francisco Peña Gómez, que la política significaba poder, pero para aquellos que no tenían poder. Que no era el poder para que usted se lo diera a usted, para andar con una sirena, con vehículos, trasladándose en helicóptero, con seguridad. Era para usted darle poder a aquellos pobres, a los más necesitados. No era para que usted lo usara usted el poder. Era usted tener poder, pero para usarlo, para que aquellos tuvieran más poder, aquellos que no tienen poder. Eso decía José Francisco Peña Gómez. La política tiene que significar más poder para aquellos que no tienen poder. Y que desde el ministerio, desde el palacio, desde el ayuntamiento, del Congreso Nacional, que los pobres iban a tener en nosotros a un aliado firme y confiable. Y que siempre iban a tener más prioridad los más pobres. Apréndanse eso, ministros y directores. Que aquí tenemos y este país todavía tiene la oportunidad de echarlo para adelante. Pero no con boca abierta, con muchos funcionarios que no quieren ni ayudar ni al presidente ni ayudan a los ministros, a las direcciones donde lo ponen. Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Así que son todos invitados. Rayleigh Rosa le hace su invitación abierta para que esté aquí este miércoles 21 de abril, que es una gran cabalgata donde Rayleigh Rosa se encargó con un sinnúmero de personas de caballo de paso fino para venir a exhibirlo aquí donde tenía que ser, en la tierra de Príncipe, en el centro turístico